Buenos días, buenas tardes para todos. Mi nombre es Josué Rubio, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. En esta oportunidad les voy a dar a conocer el transistor de tipo MESFET, ¿sí? Es un tipo de transistor ya de mucha potencia y vamos en esta oportunidad a ver su configuración, su forma de empleabilidad y también cómo funciona internamente el MESFET. Comencemos por el inicio. ¿Qué es el MESFET? El MESFET es el Metal Semiconductor Field Effect, o sea, significa que es un semiconductor de efecto de campo. Es otro tipo de transistor usado frecuentemente o muy usado para las altas frecuencias y aún también para las bajas. Nosotros tenemos por aquí la imagen de un transistor tipo MESFET, en donde vamos a dar la configuración acerca de sus pines. Por un lado tenemos el gate, que es la puerta, que es la entrada, ¿sí? Por otro lado tenemos el drain, que es el drenaje, es el flujo y es la salida de nuestro transistor. Y por otro lado tenemos el source, el cual representa la fuente, es decir, de dónde va a salir la energía. Pero este pin como tal hace referencia a la tierra, al pin negativo. Ese tipo de transistor es muy semejante al tipo JFET. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el JFET funciona con la unión de Schottky, ¿sí? Recordemos por allá el diodo de Schottky, que era cuando se activaba en 0.7. Para el MESFET en esta oportunidad tenemos la unión PN. Significa que tenemos el canal P, que es el positivo, y el canal N, que es negativo. ¿Cómo podemos diferenciar uno del otro? Muy sencillo, por las flechas y también por el grosor de la base. ¿Cómo funciona el transistor tipo MESFET? Ese transistor partamos de lo siguiente. Sabemos que un transistor como tal está construido, un todo semiconductor que conozcamos y se respete, está constituido de material como el silicio o el germanio. Sin embargo, en esta oportunidad, el MESFET está construido con galio y arsénico. Hay una unión ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo de unión galio y arsénico me permite una alta velocidad de conmutación y una alta velocidad de respuesta. Inclusive también este material es apto para las altas temperaturas y esto es una ventaja sobre el silicio. ¿Por qué? Ya vamos a ver más adelante por qué en cuanto a temperatura, pero en cuanto a velocidad, el germanio, el galio, perdón, y el arsénico responden mucho más rápido que no el silicio. Ahora bien, vamos a explicar un poquitico con detalle las paticas de los pines, perdón, de ese transistor. Nosotros tenemos que es la fuente, ¿sí? La source. Dice que este tipo de pin eh, está ligeramente dopado con el electrones, ¿cierto? Ahora bien, también nosotros tenemos que entender de que internamente dentro del transistor hay un canal de sustrato semi-aislante, ¿sí? Ahora, tengamos en cuenta que la fuente o la source está unida con el drain, que es el drenaje, ¿sí? Más adelante les voy a explicar esto con más detalle. El transistor está revestido con metal, formando la unión de Schottky. O sea, este electrodo, esta unión, se le llama como la compuerta o la gate, ¿sí? Y está polarizado negativamente. Ahora, si estamos trabajando en tipo P, está polarizado de manera positiva. Ese puede controlar el flujo de la corriente a través de ese propio, del canal que tiene internamente establecido el transistor. Miremos las dos funcionalidades de este tipo de transistor. Por un lado tenemos el agotamiento. La función de agotamiento dice que en este momento el transistor va a estar normalmente abierto. Quiere decir que ese transistor me funciona más o menos como si fuese un relé o un switch. ¿Por qué? Porque cuando está en la zona de agotamiento está normalmente abierto. Es decir, que el tamaño de la capa del agotamiento se va a incrementar. ¿Cómo sucede esto? Eso sucede al aplicarle un voltaje negativo. Entonces, cuando esto sucede, dice que habrá un impedimento en el paso de la corriente desde el source hasta el drain. Lo anterior sucede cuando nosotros, como dijimos, aplica un voltaje negativo entre la puerta y la fuente, o sea, entre el gate y el drain. Tenemos otro tipo de estado, otro tipo de funcionamiento del transistor, y es cuando está normalmente cerrado. Y es cuando el voltaje positivo se aplica entre el pin del gate, o sea, entre la puerta, y el pin de source, que es la fuente, el negativo. Cuando comienza a ver, cuando se une un voltaje positivo a ese transistor, entonces dice que comienza a haber corriente, comienza a fluir la corriente, teniendo en cuenta que en ese tipo de polaridad la capa de agotamiento deja de dilatarse, se vuelve pequeña,
por lo tanto la carga portadora comienza a transferirse, comienza a haber transferencia de electrones desde el source hasta el drain. Miremos lo siguiente, el autoalineamiento entre el gate y el drain. ¿Qué sucede acá? Nosotros tenemos acá un semi aislante, ¿sí? En este tipo de configuración de autoalineamiento, dice que esos dos terminales, el gate y el drain, están siendo altamente dopados por electrones. Aquí aparece un tipo de forma ómica, o sea que va a aparecer un tipo de resistencia. La resistencia es de 0.02 ohmios, o podríamos decir en otras palabras 2 miliohmios. Una resistencia un poco pequeña. Sin embargo, para dentro de un circuito ese tipo de resistencia me va a afectar dentro de mi circuito. El largo de la puerta del gate es igual de largo a la distancia entre el source y el drain para ese tipo de configuración. Ahora, el material con el cual se debe trabajar el gate, ¿cierto? Debe ser un material y un resistente al calor. Esto es lo que explicamos hace un momento atrás acerca del calor. ¿Por qué? Porque cuando se provoca ese tipo de proceso de ionización entre el source y el drain, debido al dopaje, entonces esto va a generar calor, va a generar mucha temperatura. Entonces, este material tiene que poder, el material de la puerta tiene que sobrevivir, tiene que resistir ese tipo de calor para pues que no hayan afectaciones dentro de este equipo, dentro de este dispositivo. Miremos el no autoalineamiento, cuando no hay autoalineamiento entre el gate y el drain. ¿Qué pasa aquí? A diferencia del anterior, dice que el gate ahora tiene más reducida su compuerta, tiene más reducido su espacio. Quiere decir que entonces no me va a cubrir todo el canal, no va a estar ahí llevándome como tal ese tipo de voltaje dentro del circuito, porque no me va a cubrir todo el canal. Cuando nosotros hablamos de voltaje y de corriente, entonces tenemos que tener las siguientes características en cuenta lo siguiente. Cuando el voltaje en la puerta es cero, entonces el caudal de corriente sí estará al máximo nivel. Quiere decir de que como nosotros hemos manejado con voltajes negativos, pero también hemos manejado voltajes positivos. En este caso, cuando el voltaje en la compuerta, o sea, en el gate, es cero, es nulo, entonces va a haber un caudal de corriente al máximo nivel. Quiere decir de que estará normalmente abierto y además de ello va a haber un flujo entre el source y el drain de una manera tan grande que inclusive la barrera de dilatación que habíamos dicho va a ser prácticamente que nula. Aquí en esta imagen nosotros podemos apreciar un poco más em, la gráfica en voltaje contra corriente. Tenemos miliamperios y acá tenemos voltios. ¿Cuáles son las ventajas? Muy bien, usted mira, ingeniero, pero ¿cuáles son las ventajas de utilizar ese tipo de transistor? Ese tipo de transistor se utiliza, como se dijo al principio, en circuitos de ondas micro. Es decir, se utilizan en amplificadores, se utiliza para conversiones de frecuencia, para filtros, ¿sí? La ventaja también que nosotros tenemos de este tipo de equipo es que la movilidad de electrones es mucho más alta y eficiente en el galio y en el arsénico que en el silicio, eso lo dijimos al inicio. Una ventaja que tiene este transistor es que al ser de alta potencia me opera con frecuencias altísimas, frecuencias entre 1 y 10 GHz. La alta impedancia en la salida quiere decir de que también este tipo de equipo me va a generar un tipo de resistencia. Sin embargo, hay una desventaja. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que nosotros, como bien hemos conocido, ese tipo de semiconductores, bueno, en su gran mayoría, ¿sí? Algunos modelos han manejado también el modelo de Choquy. ¿Cómo así que el modelo de Choquy? El modelo de Choquy, como habíamos dicho, se activa en 0.7 voltios. Ese tipo de transistor le ha apostado para que no se active en 0.7, sino que se active en una zona más anterior al 0.7. Sin embargo, en ese tipo de apuesta que ha hecho ese transistor, le ha sido un poco complicado, un poco complejo en cuanto a la fabricación para poder activarse antes del 0.7. ¿Sí? Ese es un tipo de desventaja. Que es decir, que va a manejar igualmente el mismo 0.7 para que este tipo de transistor se active. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mi explicación. Yo sé que es un tema, digamos que un poco nuevo y un poco complejo de entenderlo. Más sin embargo, pues es un tema que es muy interesante. De aquí en adelante para fabricar nuevos circuitos, nuevos modelos, nuevos diseños, nosotros ya tenemos más que claro de pronto qué tipo de modelo de transistor puede utilizar.
Sin más que decir, muchas gracias por tu atención.